No quiero lo que me hace mal. Bueno, y allí con música, como siempre, recibimos a Selva Pérez Estable. Muy buenos días, Selva, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, Álvaro, buenos días para Martina, buenos días para toda la audiencia y todo el equipo. Con mucho placer volvemos a encontrarnos. Pensar que nos encontramos cada 15 días y parece tanto y parece que vuela, el tiempo vuela. Estoy siempre pensando esta columna cuando quiero acordar. Me obligás a planificar como buena maestra que soy. O sea que ya es un hábito, ¿no? Ya es un hábito, sí, ya es un hábito, es increíble. Yo a veces dejo que hable bastante mi piel, digo siempre eso, porque cuando termino una columna ya empiezo a pensar en la próxima, después queda como ahí dormido, y el día anterior es que dejo a ver qué es lo que se activa de lo que se durmió. Y en relación a eso, pienso y planifico estos 15 minutos de poner sobre la mesa algunas ideas, especialmente reflexiones. Y hoy quería empezar con esta canción que es Mi Revolución de Diego Rosberg, que es una de las canciones predilectas que tengo. Muchas veces la he utilizado, incluso cuando asumí el cargo de inspectora técnica. Me acuerdo que la primera reunión que hice con todos los inspectores del país, arranqué con esa canción preguntándoles cuál es la revolución de cada uno. Porque, bueno, el mismo Diego cuenta de cómo la creó, de qué estaba buscando en esa canción, y indudablemente es una revolución que empieza desde lo más profundo, de lo más interno de nuestro ser. Es hablarte a ti mismo. Y revisar cómo has llevado adelante tu vida, e incluso pedirle disculpas a tu propio corazón cuando has elegido mal, o cuando no has tomado las mejores decisiones. Por eso que yo titulaba la columna de hoy ¿Dónde empiezan las revoluciones políticas? Y yo estoy convencida que las revoluciones comienza por cada uno, por cuál es el lugar que le damos cada uno de nosotros a esa revolución interna que, como mala noticia, quiero decir que es constante. No importa los años que tengas, no importa la experiencia que tengas, siempre esa revolución de revisitarse para buscar un cambio, para sentirte mejor, y hacer sentir mejor a los que te rodean, es constante y es permanente. Pero y es una buena noticia, Selva. Es una buena noticia, nos hace sentir vivos. Es una buena noticia porque además cada vez que uno va hacia el adentro y empieza a reconocerse y a buscar modificarse, se encuentra que cada vez las estrategias, y vos estabas hablando ahora de un tema de salud mental, de una muestra impulsada por una tocaya, lo que te dice la vida de alguna manera es que siempre vas a ir encontrando nuevas estrategias, nuevos dispositivos en tu interior para abordar y para enfrentar ese mirarte y ese crecimiento constante. Y por eso es tan importante la educación, porque la educación es la que te ayuda a visualizar o a visualizarte para poder apoyarte en esos puntos firmes como mojones y seguir adelante. Se vuelve una buena noticia. Yo digo siempre que es una mala noticia en tanto uno no tenga ganas de hacerlo, ¿no? y en tanto uno busque que eso que tengo que hacer yo pidiendo ayuda de los demás lo haga otro por mí. Claro. Y que en realidad es lo que está pasando cada vez más en esta sociedad individualista y en esta sociedad en la que parece que cuando algo se tiene que arreglar, lo tiene que arreglar el que está afuera. Y hasta que no nos demos cuenta que cada uno aporta desde ese punto y empecemos a hacer esos pequeños pero profundos movimientos, no vamos a generar grandes cambios visibles en la sociedad. Y estoy hablando de revoluciones políticas y estamos a poquitos días de la elección nacional
que yo no sé si a la audiencia le pasa lo mismo, pero yo ayer estaba mirando televisión y llegó un momento que a mí lo único que me quedaba en el oído era votar, ¿no? Más allá de también de a veces extrapolarte de quiénes son los que te están mostrando mensajes en la tele y empezás a encontrar, yo qué sé, incoherencias o empezás a encontrar gestos o cuestiones en las publicidades que hasta te produce un poco de gracia, ¿no? Que es medio trágico-cómico porque entra como una desesperación también de esos seres que también tendrán mucha vocación de servicio, no tengo por qué dudarlo, pero que también han alimentado también a su ego y han buscado estar en un lugar de preponderancia. Sí, teníamos un problemita allí, sí, en la comunicación, pero se solucionó. A mí lo que me preocupa a veces de este cúmulo de mensajes, como tú decías, es que me da la sensación de que para algunas personas que no participan tanto del fervor político, se genera como una anestesia, ¿no? Quedan como anestesiadas y con esa sensación de que, bueno, todo es lo mismo. Sí, totalmente. Yo hace mucho tiempo que estoy manejando un poco la concepción de que el pueblo está bastante dormido, que estamos bastante dormidos y que estamos fruto de la anestesia porque tenemos una sobreestimulación. Y yo creo que la mejor manera de protegernos es eso, es como dice mi hija mayor a veces dice finjo demencia. Y sí, porque es como que te protege de alguna manera de tanta sobreestimulación porque a veces te lleva al hartazgo. Y fíjate que yo hace poquitos días participaba en una mesa hablando de educación y yo insisto mucho que la educación es un hecho político, pero también insisto mucho que somos animales políticos y que de alguna manera por un lado se ha construido una concepción desde quienes se han dedicado muchos años en su vida a la política partidaria y por otro lado los que hemos dejado que así sea, y me pregunto, ¿pero qué es ser político? ¿Sí? ¿Qué es ser político? No habremos conseguido demasiado y habremos dejado demasiado de lado ese hecho de ser político, porque ¿cómo asumo los roles que tengo? El rol de madre, en mi caso, por ejemplo, ¿no? El rol de madre, de hermana, de vecina, de consumidora, además de maestra y además de profesora, ¿sí? O además de inspectora en su momento cuando lo tuve el cargo. ¿Cómo asumimos el rol? ¿Cómo asumo el rol de adulta? ¿Cómo asumo el rol de ¿Qué valor le doy y qué conciencia política tengo sobre cada uno de esos roles? ¿Cómo asume el rol el taxista, el almacenero, el que va caminando, el transeúnte, el chofer? ¿Cómo se asume el rol? De alguna manera yo alertaba si no hemos dejado de lado la asunción de ese rol político y se lo hemos dejado solo a aquel que participa visiblemente de lo partidario. Y creo que eso también le ha hecho bastante mal a nuestra sociedad, porque además, cuando yo empecé a politiquear en este sentido de lo partidario, que alguna vez lo he contado ese término, cuando yo empecé a politiquear, y todavía me está pasando, que cuando hablo de educación en una mesa política partidaria, me dicen, vos hablas mucho como maestra. Y claro que hablo como maestra. ¿Cómo voy a dejar de ser lo que soy? Claro. Yo soy maestra, y traigo mis ideas y mi experiencia para alimentar esta dimensión político-partidaria. Y no quiere decir que para que uno pase para que pase a esa dimensión tenga que dejar de ser lo que es. Fíjate qué grave que es lo que estamos haciendo. Además, entonces, yo leía el material que tú siempre nos haces llegar previamente, y hay dos cosas que quería destacar especialmente. Una de ellas
es, tú nos decís, el mundo adulto tiene mucho para trabajar, primero para intentar ayudar a las niñeces y adolescencias, y yo sé que vas a compartir lo que voy a decir, y también para aprender de ellas. Totalmente. Bueno, yo he traído aquí y hemos compartido, porque la vida profesional me ha dado la oportunidad de estar siempre en contacto con los niños y las niñas y también los adolescentes en los liceos. Y yo te he traído muchas veces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que todos los días sean domingo? ¿Sí? ¿Y cómo aguantaste eso? Cuando me dijeron cómo había aguantado 35 años en la escuela, cuando uno empieza a escuchar realmente lo que te dicen las infancias y las adolescencias, ellos no están devariando, ni están jugándotela digamos, livianamente. No, te están diciendo lo que sienten. Yo creo que una vez, no sé si hice este cuento, pero una vez estaba como inspectora de zona, fui a visitar a un primer año y yo discutía con los niños y las niñas diciéndole que yo era menor que su maestra. Ellos tenían una maestra joven, espléndida, de esas maestras que transmiten amor con su mirada, y yo, como ellos estaban tan enamorados de su maestra en primer año, yo les discutía que yo era mayor, que yo era menor que ellos. Y entonces les digo, no entiendo por qué ustedes se dan cuenta que yo soy mayor. Y ellos me dijeron, por la arrugación. Te lo dice, pero además te dice, no sabían bien utilizar ese sustantivo colectivo, por decirlo de alguna manera, pero te están observando permanentemente y no le metes, como se dice, gato por liebre. No lo metes. Y cuando uno cree que realmente los está engañando es porque ellos dicen, bueno, ya está, estás tan soberbio, estás tan parado en lo que vos querés y creés que es, que sabes qué, te la dejo pasar, porque estoy totalmente convencida que actúan de esa manera, como actuamos nosotros cuando éramos niños, y si no, basta con que cada uno haga ese ejercicio de cómo nos sentimos y cómo reaccionamos tantas veces cuando un adulto se ponía porfiado en que lo que era solo era lo que él decía, y o te enojabas y se hacías un berrinche, que es una forma, o la dejabas pasar, o le respondías lo que ese adulto quería que le respondieras para salir del paso e irte a jugar. Entonces, por eso es que este tema de la revolución interna, yo creo que cada vez más tenemos que activarlos, tenemos que apoyarnos, tenemos que activarlos para que se dé, porque yo creo que es una de las pocas formas que tenemos de ir a lo profundo y de generar cambios realmente profundos, cambios que nos hagan sentir parte de donde estamos, de lo que somos, que nos haga sentir cada vez mejor, que nos haga aceptar con humildad, y esa palabra también se las había escrito en esa recensión que yo les mando, con humildad para aprender y para entender que no somos todo ni que lo sabemos todo, y que tenemos algo que se llama ego, que si bien no lo podemos cambiar, sí lo podemos dominar, porque el ego viene con nosotros, pero hay que aprender a conocerlo para decirle, sí, ya sé cómo vos me vas a hacer reaccionar, pero quédate quietito ahí, que yo en este caso quiero reaccionar de otra manera distinta. Y especialmente, y ya terminando, este domingo nosotros cuando ponemos un voto tenemos que pensar que nuestro rol de ciudadano tiene que ser desde ese lugar, desde el lugar en el que me tengo que conectar, y en el que si yo pongo el voto no es para que el otro se encargue de lo que yo quiero que se encargue y que se encargue de mí, no. Pongo el voto porque después con ese voto ese voto lo voy a ir custodiando, lo voy a ir siguiendo, lo voy a seguir en ese proceso para ver qué pasa y qué hace esa persona con la responsabilidad de estar representándome, ¿qué hace con eso? ¿Se lo queda para sí? ¿Lo chupa y se lo queda para sí y lo vuelve como una cuestión individual? ¿O realmente mantiene la conciencia de que me está representando? Porque la historia no empieza con cada uno de nosotros. La historia tiene muchísimos más años que nosotros. Es más, creo que tiene mucho más historia que la propia vida humana. Ojalá entendiéramos eso para sentir que somos
pero que no somos todo. Y en ese sentido, y cada vez que llegan elecciones, yo creo que vamos a tener que empezar, y entre una elección y otra, a pensar una cantidad de cosas contundentes que deberíamos modificar y preguntarnos quiénes son los que están representándonos, cuánta rotación hay en esos lugares, qué lugar se le da a personas que a lo mejor han cumplido otra actividad y ahora sí están disponibles para estar al servicio de esta actividad. ¿Qué lugar se le da? ¿Por qué siempre vemos caras tan repetidas y de tantos años? ¿Por qué las elecciones son tan largas? 2 años prácticamente, 2 años de elecciones, porque después mientras nos acomodamos y ya empezamos una elección de nuevo, ¿y cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Por una sociedad mejor, por un país mejor. Y todavía cuando se llega y hay una alternancia, resulta que empezamos de nuevo. Resulta que lo que había antes no sirve. Y yo tengo tantos ejemplos para contarles vividos en carne propia cuando estaba como inspectora técnica, que no les puedo decir. Y el dolor que le genera a las personas que han sido parte de ese proceso y la desestimulación que genera a las personas que han sido parte de ese proceso. En mi libro escribí un texto que se llama La Escalera, que alude a la escalera que hay en el edificio de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires de educación inicial y primaria, donde se encontraban en cada descanso de la escalera, se encontraban fotografías de personas que han ido a escuelas públicas y que se han desempeñado exitosamente en diferentes actividades. Estaba el Negro Rada, estaba Chugarri, estaba Hilda Hortz, estaba Tavares, estaba Débora Rodríguez, estaban los olimareños, estaba Fatoruso, que se han desempeñado en diferentes lugares y que fueron a la escuela pública y a quienes la administración anterior le entregaban simbólicamente ese reconocimiento de moña de honor. De un día para el otro, yo siempre subía a la escalera por una cuestión de mantención de salud, de mantenimiento de salud, de un día para el otro todos esos banners desaparecieron y aquellas paredes quedaron totalmente blancas, porque además no fue para poner otra cosa, sino para dejar las paredes totalmente blancas, pero fue arrasar con un gesto de la administración anterior. Y yo me pregunté, ¿por qué privar a los que recorremos estas escaleras, que además ahí pasan familias con sus niños que van normalmente a pedir ayuda por un tema escolar, y además de todos los funcionarios que trabajábamos allí? ¿Por qué dar una señal de arrasar, parece de arrancar con los dientes algo que existía antes, si ahora estás vos? Si esas personas fueron a la escuela pública y si esas personas nos representan a todos, entonces ¿cómo concebís la gestión? ¿Y cómo concebís la gestión política partidaria? Yo creo que tenemos tanto para aprender, porque estoy convencida que se nos va la vida sana, la vida justa, la vida amorosa, se nos va la vida amorosa como personas y como sociedad en esos gestos cargados de ego que terminan destrozando el proceso y que en lugar de seguir avanzando retrocedemos muchos pasos para atrás. Entonces a votar desde ese rol consciente, que no pongo el voto y me desentiendo, pongo el voto y me encargo de darle continuidad a ese pedacito de responsabilidad que he dado a esas personas que hoy me piden que confíe en ellos, y me encargo de custodiarlos, de ponerle límites, de exigirles que la representatividad es una circunstancia y es una gran responsabilidad que le estoy adjudicando, y que lo mejor que puede hacer cada uno es cuidarse de entender que son representantes y que el poder no es suyo, y hacerlo, como dice la canción, desde el amor, que poco se habla hoy en esta sociedad donde está el amor. Selva, muchas gracias. Nos quedan un montón de mensajes, pero bueno, ya nos da el tiempo. Sebas, Laura, por allí Fernando, Andrea, bueno, muchos mensajes que llegan para ti. Te mandamos un abrazo, gracias por este nuevo espacio, y bueno, nos vemos después de esta vuelta electoral. Tal cual. Feliz domingo electoral, y asumir el rol
con pasión y con amor. Gracias a ustedes.